No pasará mucho tiempo para que aparezcan cristianos que han recopilado y conservado las cartas de Pablo y para que éstas se distribuyan a las comunidades recomendando su lectura y efectivamente presentando estas cartas como inspiradas y útiles para acrecentar y vivir la fe. La tradición cristiana sobre la literatura de Pablo no es reciente, sino muy antigua, antes de que termine el siglo I, y no mucho tiempo después de la muerte de Pablo, sus cartas ya son tenidas como dignas de leerse, conservarse y meditarse. Y tendremos que esperar a los primeros años del siglo II para que sean incorporadas como literatura revelada o palabra de Dios en la escritura cristiana. Luego de este tema 1 del folleto o del taller bíblico número 12 dedicado a Pablo, su vida y sus comunidades, nos adentramos a otro tema. En este segundo queremos conocer a sus comunidades y rápidamente las cartas que él les escribió. Obviamente Pablo no escribe las cartas cuando las visita, sino después. Así es que lo que nos interesa es conocer cómo era esa comunidad, qué problemas tenía, cómo fue la visita de Pablo y posiblemente cuánto tiempo después Pablo les envió una carta o esa carta y cómo enfocó, cómo ayudó a esa comunidad a solucionar aquel o aquellos problemas. Pero para este tema 2 es necesario escuchar a los investigadores, es necesario atender a las investigaciones que se han hecho y según las cuales concluimos que entre todas las cartas paulinas que tenemos en el Nuevo Testamento, en realidad unas son escritas por Pablo de puño y letra o de dictado directamente de su boca a un secretario, y otras, en cambio, son escritas por algún discípulo de Pablo o por algún cristiano muy conocedor del pensamiento de Pablo, del vocabulario de Pablo y de la fe de Pablo. Así tenemos en el Nuevo Testamento entonces cartas propiamente paulinas y cartas pseudo-paulinas, es decir, cartas que utilizaron el nombre de Pablo como seudónimo o que se inspiraron en el estilo literario de carta paulina, en temas que Pablo trataba o en el pensamiento religioso de Pablo. ¿Cuáles son estas cartas? Las cartas auténticamente paulinas son básicamente 7. La primera carta a los tesalonicenses, la primera, del año 51. La carta a los Gálatas, posiblemente del año 55. La carta a los Filipenses, del año 56. Las primera y segunda carta a los Corintios, del año 57 y 58. La carta a los Romanos, del año 58, y posiblemente la carta a Filemón de los años 60. Estas 7 cartas, primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, primera y segunda de Corintios, Romanos y Filemón, recordemos, son las auténticamente paulinas, o escritas por él o dictadas por él a un secretario. Luego, las cartas pseudo-paulinas, que en algunos manuales o Biblias también se denominan deuteropaulinas, son la carta a los Colosenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, la carta a los Efesios y las cartas primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito. Estas cartas, como repito, como dije hace un momento, no son escritas por Pablo. Son inspiradas en Pablo
basadas en su estilo literario, retoman temas de Pablo o que profundizan en ideas de Pablo. Hay que reconocer que algunas cartas de estas pseudo-paulinas o deutero-paulinas, especialmente las más lejanas de Pablo, como Primera y Segunda de Timoteo y la Carta de Tito, tratan temas con los que Pablo en vida se hubiera sentido un poquito incómodo. Así es que quizá haya que hacer una tercera división. Pero, en fin, por el momento, en nuestro taller bíblico número 12, no queremos llegar a estos temas. Queremos, en la segunda parte del taller, centrarnos en las 7 cartas auténticamente paulinas, como dije antes, pasando por una revisión, por una vida de las comunidades a las que Pablo les dirigió estas cartas. En un cierto orden histórico, deberíamos comenzar entonces con la carta a los tesalonicenses. La carta que Pablo les dedicó a estos cristianos de la ciudad de Tesalónica, a donde él llegó posiblemente entre el año 49 y 50. En esta ciudad costera, en Grecia, es donde el cristianismo entra por primera vez a Europa, por obra de Pablo. Aquí, en esta ciudad, surge rápidamente una comunidad muy fervorosa, en principio en torno a mujeres, en principio en torno a trabajadores. Pronto esta comunidad, muy alegre, fervorosa y apasionada, será famosa en toda la zona. Pero durante su estancia, Pablo será perseguido, expulsado, maltratado, y sus hermanos y hermanas de esta comunidad hasta cierto punto quedarán abandonados. Justamente por esta preocupación, Pablo, un poco de tiempo después, desde Corinto, le escribirá una carta para saber cómo están, qué les ha pasado, para saber qué sucedió después de su salida y si aquellos que le persiguieron también le están persiguiendo a él. La carta que Pablo les dedique a los tesalonicenses estará cargada de cariño, estará cargada de preocupación, pero también estará dedicada a enfrentar un problema que hasta el día de hoy para nosotros es muy importante. ¿Cuándo vendrá el Señor? El tema de la parusía, el tema de qué sucederá con los muertos en Cristo, el tema de cómo resucitaremos. Los tesalonicenses estaban preocupados por esto, no tanto por motivos filosóficos o teológicos, sino justamente porque son víctimas de persecuciones, porque son víctimas de el ataque tanto de judíos como de otras religiones, como de otros grupos de poder, como de las autoridades greco-romanas en esta zona. Los tesalonicenses serán también una comunidad de mártires, y en medio de ese martirio, ellos no dejarán su fervor, su pasión y su fe en el Evangelio que Pablo les transmitió. Básicamente esta carta, un tiempo después, va a inspirar a la segunda carta de los tesalonicenses, que forma parte del grupo de las deuteropaulinas o de las pseudopaulinas. Un poco de tiempo después, Pablo escribirá la carta a los Gálatas. Pero ¿cuándo estuvo entre los Gálatas? Desgraciadamente, esta carta no está dedicada o dirigida a una comunidad concreta, sino más bien a un grupo de comunidades en la zona de Galacia. Galacia actualmente estaría en el centro de la actual Turquía, hacia el este de la costa del mar Mediterráneo.
Toda esta zona era conocida como Asia Menor, pero algunas tenían sus nombres particulares. Una de ellas era Galacia. Y estaba llamada así porque los romanos la poblaron con gente traída del centro sur de Francia, de los galos. Los galos, esta gente, repito, del centro sur de Francia, fueron reubicados para evitar levantamientos en las Galias en Francia y ubicados en el centro de Asia Menor. Gente amante de la libertad, gente aguerrida, gente apasionada, gente que le costó mucho dominar al Imperio Romano. Los galos, o ahora llamados los gálatas, recibirán el Evangelio. No sabemos exactamente en qué momento, si fue por obra de Pablo o fue por obra de misioneros de las comunidades de Siria, Antioquía y Damasco. Los gálatas han recibido, según parece, la visita de algunos cristianos que critican a Pablo, que critican su idea cristiana o que critican la vida de las comunidades, afirmando que es fundamental para ser cristiano asumir la ley de Moisés. Esta es la motivación por la que Pablo les va a escribir una carta bastante fuerte. Se ve en la carta que Pablo está muy enojado, porque los gálatas, siendo gente que ama la libertad, han prestado oídos a estos falsos hermanos que en realidad buscan su esclavitud, al ofrecerles un evangelio no centrado en Cristo, que libera, sino centrado en la ley que esclaviza. Sin embargo, Pablo terminará su carta en un tono más conciliador, con su llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios y en la libertad del Espíritu de Cristo. La siguiente carta es la de los Filipenses. Aunque esta parece haber sido redactada hacia el año 55-56, se refiere a la visita que Pablo realizó a la ciudad de Filipos, en la costa de Grecia, cerca de Tesalonicenses, cerca de Tesalónica, donde Pablo también fundó una comunidad. En Filipos surgió la primera comunidad cristiana europea. En esta comunidad Pablo también fue muy acogido, como lo será en Tesalónica. Fue muy querido, protegido. Esta comunidad rápidamente abrazará también el Evangelio. Y esta comunidad, igual que la de los tesalonicenses, sufrirá persecución. Pablo también les escribirá no solo para alentarles a mantener su fe, sino también para advertirles de los falsos hermanos que proponen un evangelio no centrado en Cristo, sino centrado en el judaísmo, que entienden la fe en Jesucristo como una secta judía y no la entienden como un nuevo estilo de vida en discipulado de Jesús de Nazaret en un mundo distinto al judío. Les advertirá de estos malos hermanos que les visitarán, pero también les escribe en un tono de profundo cariño para agradecerles su cariño, su cercanía, porque son los únicos que se han preocupado por Pablo, que le han abierto una cuenta bancaria, por decirlo metafóricamente, por abrirle a él un espacio en el corazón de la comunidad. Esta corta carta, sin embargo, nos revela también ese lado más cariñoso, humano y pastoral de Pablo. Luego, las cartas
a los Corintios. Estas cartas les comento que pueden darnos un poquito de problemas, porque en principio son dos, pero parece que Pablo les dedicó más cartas a los Corintios, la comunidad cristiana en la ciudad greco-romana de Corinto. No sabemos realmente cuántas cartas les escribió, pero conservamos por lo menos dos. Y en estas cartas Pablo trata muchos temas. Temas como la sexualidad en familia, la virginidad, el ministerio, la unidad, la humildad, el culto a los ídolos, en fin. Son tantos los temas y tan variados los temas en estas cartas que hace que sean una verdadera mina de oro. Las cartas a los Corintios nos permiten realmente a manera de ventana asomarnos al pensamiento de Pablo, justamente porque son comunidades conflictivas con muchos problemas a los que Pablo intenta dar solución. Obviamente comunidades jóvenes eran comunidades activas que justamente por moverse, por su actividad y su juventud, cometían errores y se tropezaban y muchas veces caían. Comunidades con mucho fervor, comunidades con mucha pasión, que justamente por esto a veces perdían el rumbo. En este momento no queremos hacer un estudio detallado de las cartas de Pablo. Sin embargo, yo quiero invitarles a echar un vistazo, especialmente a la primera carta de Pablo, y darnos cuenta de que los temas son muchos y de que las actitudes de Pablo son muy variadas ante estas. Realmente, como dije, repito, son una auténtica mina de oro. Las cartas de Pablo se escriben entre los años 56 y 58. Y hay que recalcar, sin embargo, que más allá de las cartas a los Corintios, la comunidad o las comunidades cristianas de la zona de los Corintios se volverán muy, muy importantes para Pablo. Tanto es así que, según algunos historiadores, fue uno de los centros de operaciones, de descanso y hasta de residencia de San Pablo en algún momento de su vida, específicamente hacia el final, antes de su último viaje misionero. Luego de la carta a los Corintios, tenemos la carta a los Romanos. Está claro, según la carta, que Pablo no fundó la comunidad cristiana a los romanos. En realidad no sabemos quién la fundó. Lo que sí sabemos es que son cristianos con una cierta tendencia al judaísmo, es decir, son cristianos que no comparten totalmente o con buen agrado la idea paulina de la fe centrada en Cristo, tomando distancia de la ley de Moisés o de la idea de cristianismo como secta judía. Estos cristianos con una cierta tendencia o sabor judaizante, sin embargo, conocen a Pablo, han escuchado hablar de él. Y Pablo les dirige una carta para presentarse, para relacionarse con ellos, para darles a conocer e iniciar un diálogo con ellos sobre el Evangelio. Aunque parece que la motivación de Pablo es pasar por sus comunidades en la ciudad de Roma, en un viaje que él quería hacer hacia España. Así lo leemos rápidamente en la carta a los romanos, pero este viaje a España parece que nunca se realizó. Sin embargo, más allá de su intención de evangelizar España, de llegar a España, lo rico, lo importante en la carta a los romanos es esta preocupación de Pablo por acercarse a estos cristianos de tendencia judaizante y exponerles su
fe su evangelio, como él lo llamaba. Un evangelio que centra la vida, la salvación, en una entrega gratuita a Jesucristo que se nos entrega gratuitamente y nos ofrece esta comunión con Dios de forma gratuita. Un evangelio de la gratuidad, un evangelio de la gracia por la fe en Jesucristo o por la entrega y en consecuencia por la vida configurada en Cristo y no por retribuirle a Dios algo que nos haya dado o no por obtener de Dios algo a cambio por asumir la fe. Un cristianismo centrado en Cristo y no en la ley de Moisés. La carta a los romanos es muy importante porque a lo largo de la historia del cristianismo causará mucho revuelo y se volverá objeto de profundas discusiones y conflictos, especialmente durante la época de la Reforma en el siglo XV y XVI. Bien, y la última carta de Pablo, escrita, si no por él, por un secretario dictado de Pablo, es la dirigida a un tal Filemón. La carta a Filemón. Una carta pequeñita. Tiene apenas unos pocos versículos, pero en los pocos versículos esta carta es realmente un himno a la fraternidad cristiana y es una gran oportunidad de comprenderle a Pablo y al cristianismo del siglo I frente a instituciones de la sociedad romana, como por ejemplo el esclavismo. En la carta a Filemón, Pablo nos permite echar una ojeada a cómo era la vida de los cristianos en estas sociedades que conocían la esclavitud. La carta le pide a un dueño de esclavos, que además es cristiano, que reciba a uno de sus esclavos que ha huido, llamado Onésimo, y le pide que le reciba no como esclavo, sino como hermano. Obviamente no le está pidiendo a Filemón que se oponga a las políticas romanas que mantienen la esclavitud. Más bien le pide que en su casa, como buen cristiano, se trate a los esclavos no como animales o como cosas, sino como hermanos. Muchos quisiéramos escuchar a un Pablo o leer en una carta de Pablo una propuesta de ataque y oposición a cualquier forma de esclavitud. Pero eso no existe. Lo que sí existe es la propuesta paulina de vivir entre nosotros, no como amos y esclavos, no como dueños, patrones y cosas y objetos, sino como hermanos y hermanas que nos amamos con el mismo amor con el que el Padre nos ama en su Hijo. Pablo no propone eliminar las estructuras esclavistas romanas, propone echarlas abajo desde la raíz, desde la casa, desde la familia, no asumiendo en familia el esclavismo que se basa en una visión del otro como cosa, como esclavo, como producto que se compra y se vende, que se excluye o se desecha. Esta cortita carta es la última que Pablo escribe. Pablo ya está entrado en años, posiblemente está en sus 60, y se le nota un poco cansado, quizá algo enfermo, pero sobre todo lleno de sabiduría y de paz. La carta a Filemón nos muestra a un Pablo pastor, a un Pablo padre, a un Pablo tranquilo y a un padre preocupado
como un adulto por los pequeños. Luego de esto, parece que Pablo residirá en Corinto, donde iniciará su cuarto viaje misionero que le llevará finalmente a la prisión, donde morirá hacia mediados de la década de los 60. Hasta aquí el tema 2 de nuestro folleto o taller bíblico número 12 sobre Pablo, su vida y sus comunidades.